Muchas personas me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre el 5G y por qué deberíamos estar preocupados o no por el 5G. Así que aquí tenéis el vídeo. Hola, mi nombre es Ana María Oliva y entre otras cosas hice un doctorado sobre el estudio de campo eléctrico sobre células en la Universidad de Barcelona, por el cual me dieron un cum laude. Y hoy os vengo a hablar sobre cuál es el problema con el 5G. Queremos ver un poquito qué es lo que está ocurriendo ahora y por qué todo el mundo está hablando del 5G y por qué deberíamos haber estado hablando de esto desde hace mucho tiempo. Seguramente te habrás preguntado por qué en este momento todo el mundo está hablando del 5G, porque hay manifestaciones para que el 5G no salga adelante, porque hay gente que te dice, bah, si fuera algo importante ya lo sabríamos. Quiero que veamos un poquito por qué estamos en este punto en el que algo, aparentemente la evolución natural de una serie de tecnologías que venimos utilizando, se ha convertido en ángel o demonio. Por un lado, nos venden todo el progreso que nos va a traer el Internet de las cosas, la velocidad grande de transmisión, la capacidad de estar hipercomunicados, de abrir la puerta, encender las luces solo con tu voz y todo un montón de supuestas mejoras en nombre del progreso, de poderte descargar las cosas a toda velocidad y no tener tiempos de espera con los vídeos. Y por otro lado, otros hablan del 5G como el gran demonio, el gran que nos va a matar, el gran que está matando todos los pájaros, que está matando a las abejas, que está acabando con todo. ¿Quién tiene la razón? ¿Hay alguien que tenga la verdad? Vamos a ver un poquito más. Para poder entender qué es lo que está pasando con el 5G, me tengo que ir un poco hacia atrás para que podáis entender por qué estamos donde estamos. Y voy a empezar con el punto número 1, el espectro electromagnético. Aquí tenéis un dibujito de lo que se le llama el espectro electromagnético. ¿Y qué es eso? Es una manera de representar todas las posibles frecuencias que puede tener un determinado tipo de energía, que es la radiación electromagnética. Son de la misma naturaleza, pero como los humanos somos muy creativos, le hemos puesto nombres diferentes. Radiaciones de baja frecuencia, radiaciones de radiofrecuencia, radiaciones de microondas, radiaciones infrarrojas, luz visible, ultravioleta, radiaciones de alta energía, de muy alta energía, rayos X, rayos gamma. Todo eso son nombres que hemos ido poniendo a un tipo de energía concreto, la radiación electromagnética, que puede tener frecuencias diferentes. ¿Por qué pongo esto? Bueno, pues porque cuando estamos hablando de teléfonos estamos hablando de radiaciones electromagnéticas. ¿Cuál es el punto importante de estas radiaciones electromagnéticas? Punto número 1. Muchas de esas radiaciones son naturales. Punto número 2. La mayoría de las que estamos recibiendo hoy en día no son naturales, es decir, han sido creadas por el hombre. Vamos a irnos a una de las extremas. ¿Por qué de las extremas? Lo vais a ver enseguida. Nos encontramos con que hay un tipo de radiaciones dentro de ese espectro electromagnético que se descubrieron allá por el siglo XIX, finales del siglo XIX, en el que se dan cuenta, los esposos Röntgen se dan cuenta de que pueden ver a través de una mano, en este caso porque fue la primera, fue la de la mano de la señora Röntgen. Entonces, ¿qué es lo que ven? Hay un tipo de radiaciones que las llaman X porque no saben cómo llamarlas, porque no la conocen, no saben qué naturaleza tienen, pero se dan cuenta de que eso puede atravesar muchas cosas, pero el hueso no. Y entonces al ponerle una placa fotográfica pueden ver el cuerpo por dentro. Imaginaros lo que significa eso en plenos 1800 y tantos. Curiosamente, los rayos X fueron descubiertos en 1895. En 1887, Nikola Tesla ya había estado diciendo, cuidado, porque hay un tipo de radiaciones, este tipo de radiaciones puede ser nociva para los organismos biológicos. Pero ¿a quién le importa lo que diga Tesla? Si al final, en esa época todavía ni siquiera se habían descubierto ese tipo de rayos por la comunidad científica convencional. Bien, esto para mí es muy importante porque este tipo de radiaciones
os podéis imaginar que en cuanto se descubrieron, todo el mundo, ¿qué es lo que hizo? Empezar a utilizarlas. Tuvieron una difusión y una implementación rapidísima, 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 hasta que se empezaron a dar cuenta que la gente se enfermaba. Tanto es así que la señora Röntgen se murió, más tarde se murió su esposo, y hay todo un libro que se llama Las víctimas de la ciencia radiológica, y que te habla de todas las personas que murieron por ser los pioneros en implementar, en investigar y en utilizar una tecnología, porque desgraciadamente la tecnología suele ir por delante del conocimiento, y el conocimiento y la conciencia muchas veces va por detrás. Es decir, primero ponemos en marcha cosas y nadie se preocupa de si eso tiene un efecto o no lo tiene. Y ahí pongo aquí este dato de que en 4 de abril del 36 hicieron un monumento a las víctimas de la radiología, que está en Hamburgo, en el Hospital St. Georg. Entonces, esto para mí es un hito importante. ¿Por qué? Porque se descubre un nuevo tipo de energía, se dan cuenta de que tiene unas aplicaciones espectaculares. Imaginaros, ahí pilló la Primera Guerra Mundial y se utilizó muchísimo, muchísimo también, se expandió rapidísimamente, y el caso fue que no habían visto, porque no habían escuchado aquellas voces de aquellos científicos no tan ortodoxos como Tesla, diciendo, cuidadito, que esto va a dañar a todos los seres biológicos. ¿Os empieza a sonar de algo esto? En ese momento empezamos a darnos cuenta de que hay una división en ese mismo tipo de energía que estoy diciendo. Hay una división muy clara. Hay una serie de radiaciones que se llaman ionizantes. ¿Por qué? Son las radiaciones de alta energía que nos pueden ionizar, es decir, pueden cambiar la materia, vamos a llamarlo así, modificar, de manera que producen efectos biológicos muy claros y habitualmente no deseables. Entonces todas esas con el tiempo se dieron cuenta de que tenían la capacidad de dañar y por tanto se empezó a regular. Y ahí tenemos que actualmente se siguen utilizando los rayos X de diferentes maneras bajo una legislación. Sería otro tema ver cómo es esa legislación y si a veces el precio compensa el beneficio. Pero ese sería otro vídeo. Bien, entonces el caso es que a partir de ultravioleta, más o menos, en ciertas gamas del ultravioleta, se empieza a considerar radiación ionizante. Pero todo lo que tiene menos energía que esas radiaciones, la energía va proporcional a la frecuencia, por tanto todas las frecuencias más bajas del ultravioleta, pues no son ionizantes. ¿Y qué significa básicamente que no son ionizantes? Pues que no hacen nada, no pueden arrancar partículas de la materia, no pueden modificar la materia, pues entonces es que no hacen nada. Como mucho, hombre, no hacen nada. Vamos a ver. Todos nos hemos puesto bajo el sol en algún ratito y vemos que nos calentamos. Entonces sabemos que el infrarrojo calienta. Y sabemos que las microondas calientan, porque para eso las utilizamos en el horno. Es decir, no hacen nada. Vamos a decir que básicamente lo único que hacen es calentar. Y entonces ahí empezó uno de los grandes problemas. Se empezó a considerar radiaciones ionizantes. Sí, peligro. Vamos a empezar a legislar y vamos a medir a todo profesional que lo esté utilizando. Le ponemos su dosímetro para estar seguros que no se pasan de la dosis. Radiación no ionizante, no pasa nada, porque como mucho va a calentar y ya está. Así que eso lo utilizamos para calentarnos la comida a la hora de comer y se acabó. Y ahora viene el punto 2 que os quería contar, para que podáis entender la historia entera. La primera es que conocieron las radiaciones ionizantes y lo que no era ionizante, como no es ionizante no hay problema. Punto número 2. ¿Cuándo encontramos por primera vez un electrocardiograma? También ahí, hace más de 100 años, a principios del siglo pasado, empezaron a medir señales eléctricas que procedían del corazón, pero curiosamente las podíamos medir por fuera. Eso a nosotros nos parece muy sencillo, no tiene un gran salto mental, pero en aquella época, a pesar de que se conocía la electricidad animal desde Galvani y sabían ya ciertos conceptos de fisiología, todavía no se tenían un desarrollo tan importante, y el hecho de que pudieras medir desde fuera una señal eléctrica que estaba dentro
En este caso, fijaros que aquí están las ondas cerca del corazón, no todas, pero en otros casos las ondas se miden desde lugares que ni siquiera están cerca del corazón y a pesar de eso obtenemos esa curva que la conocemos tan bien. Ponen como hipótesis la idea de que si hay una fuente de electricidad dentro y yo lo mido fuera, no parece descabellado pensar que es porque lo que hay en el medio es un fluido conductor. Y esa hipótesis de el cuerpo como un volumen conductor, vamos a decirle, como un globo lleno de un agua saladita, básicamente, eso es lo que ha perdurado hasta este momento. ¿Por qué? Bueno, pues porque era una hipótesis que hace 100 y pico de años era lo único que se les ocurrió, porque no había más conocimiento. Os recuerdo que en aquella época tampoco había conocimiento de qué significaba cada uno de los picos o de los segmentos de un electrocardiograma. Simplemente sabían que si más o menos tenía esta forma, estaba bien, y si tenía esta otra forma, estaba mal. ¿Por qué? Por estadística. Porque por estadística sabían cuáles eran los valores normales. Pero este tema de que las explicaciones aparentemente científicas sean simplemente modelos estadísticos será otro vídeo. De momento, lo que sí sabemos es que más adelante el conocimiento vino a posteriori de la implementación de la tecnología y ahí sí se empezó a entender por qué aparece este complejo, por qué aparece este punto. Pero en fin, lo que yo quería deciros es que el segundo gran problema que tenemos es que se consideró que los cuerpos eran poco menos que un globo lleno de agua saladita. ¿Y por qué eso es un problema? Hombre, pues es evidente, porque estamos no teniendo en cuenta absolutamente nada de la verdadera fisiología del cuerpo humano, no de la parte bioquímica, que esa se conoce bastante bien, sino de la parte de lo que yo llamo la fisiología electromagnética. Esa es la gran desconocida. Así que aquí tenemos a nuestros seres humanos convertidos en un puro globo lleno de agüita conductora, a través de la cual yo puedo medir fuera una serie de señales que además sé que pase lo que pase, lo único que va a poder pasar a malas es que se caliente. ¿Por qué? Porque al final eres solo un globito lleno de agua conductora. Eres solo un volumen conductor de algo que es capaz de conducir la electricidad, pero nada más. Por tanto, lo único que merece la pena regular es el SAR. La Specific Absorption Rate, la tasa de absorción específica que tiene que ver con esa capacidad de calentarse que va a tener ese tejido. ¿Por qué esto es tan crucial? Fijaros de dónde vengo. Por un lado, todo lo que sea no ionizante, no pasa nada. Por otro lado, el ser humano es un puro saco bioquímico que vamos a poderlo comparar como un globito lleno de agua. Y aunque eso os parezca una caricatura, que lo es de la manera que lo estoy explicando para que lo entendáis, es más real de lo que os podáis creer. Porque cuando nosotros vemos estas gráficas tan bonitas del estudio, por ejemplo, de la telefonía móvil sobre una persona, ¿qué es lo que estamos mirando? La temperatura, el calentamiento del tejido. Porque estamos considerando que incluso el cerebro, que todos sabemos que el cerebro funciona eléctricamente, estamos olvidándonos de la electricidad del cerebro y estamos solo teniendo en cuenta que el cerebro es un globito lleno de agua, que en este caso se puede calentar o no. Eso es exactamente lo que estamos modelizando y lo que estamos estudiando. Para que veáis aquí, fijaros qué maravilloso. Esto es un Phantom, que es una especie de equivalente, en este caso, de un pecho femenino. Es un breast Phantom, al cual se le está testando ante microondas. Así que, mujeres, saber que la manera en la que se está testando nuestro cuerpo es comparándonos con una cazuelita llena de agua. Y a partir de ahí estamos viendo qué es lo que pasa, se está estudiando qué es lo que pasa. Pero si esto os parece realmente terrible, que al menos a mí me lo parece, ahora mirar esto. Así es como se estudia el efecto de los teléfonos móviles sobre las personas. Sí, esto eres tú. Una bañera llena de agua saladita. Y así es como se está estudiando si tú vas a sufrir o no algún efecto debido a la radiación de ese teléfono. Es tal cual. Y a veces nos creemos que las cosas son un poco más modernas porque vemos softwares muy bonitos. ¿Qué está haciendo en este caso? Bueno, sí, vamos a decir, hay veces que se hace simulación.
La simulación por ordenador, en este caso lo que estás utilizando son capitas. Dices, la primera piel mide tanto y es de este material con esta conductividad, y la siguiente es una capita que va a ser solo de grasita, y la otra es un poquito de hueso, y la otra... Pero es igual, lo único que haces es que en vez de tener un globo lleno de agua, tienes un globo lleno de diferentes tipos de agua, pero lo único que miras es lo mismo. Es si se calienta o no se calienta y cuánto se va calentando en cada una de las partes. No me digáis que no es bastante asombroso. No me digáis que no es sorprendente que lo único con lo que se te compara es como, perdón, una bañerita llena de agua o un globito lleno de agua, como prefieras, como te haga más feliz. Y es que incluso cuando nos vamos a la literatura, y yo de verdad os pido ir a la literatura, no a los medios de comunicación, no a las revistas o a los periódicos o al que analiza las fuentes, iros a las fuentes y empezar a mirar qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Sí, veréis que hay un montón de estudios y de metaestudios hechos. Cuando dicen, es que si esto fuera así ya lo sabríamos. Es que ya lo sabemos, hace mucho que lo sabemos. Tesla lo dijo en el siglo XIX, no le queréis hacer caso, no pasa nada. Vamos a seguir viéndolo una y otra vez. Todas estas radiaciones tienen efectos biológicos. ¿Por qué? Porque no somos globitos llenos de agua. Hay evidencia más que absoluta de cómo todo eso nos está afectando a cada uno de nosotros, en nuestra propia biología, en nuestra salud, día tras día. Así que recuerda, ¿por qué deberías ocuparte de las radiaciones en tu vida? Porque no somos globos llenos de agua que nos podamos calentar o no ante una radiación. Somos seres electromagnéticos. Nuestras células se comunican entre sí utilizando señales electromagnéticas, y cuando les ponemos tanto ruido desde fuera como estamos poniendo, lo que estamos generando es tanto ruido que no hay quien haga nada, que no hay quien entienda qué le está diciendo el otro, que no hay quien pueda seguir una instrucción correctamente, porque el nivel de ruido es horrible. El gran problema de las radiaciones no es el calentamiento, ese es el menos importante. Y es el único que está regulado y encima mal regulado. Lo más importante de las radiaciones es que te rompen la comunicación entre tus células, y dentro de tu propia célula te rompe la coherencia de tus señales biológicas. Y eso es lo mismo que decir te deja débil, te rompe tu capacidad de autorregulación. Eso podéis buscar las fuentes o me podéis preguntar. Yo tengo un curso de 1 año entero explicando esto, simplemente cuáles son las señales electromagnéticas biológicas. Está demostrado que emitimos en al menos 2/3 del espectro electromagnético. Tenemos radiaciones propias. ¿Cómo no van estas radiaciones propias a interferir con las radiaciones ajenas? Si eso es pura teoría de ondas, de interferencias de radiaciones electromagnéticas. Por favor, señores, dejen de considerarme un globito lleno de agua, que lo único que me puede pasar es que me caliente. Empiecen a considerarme como un ser electromagnético al cual hay que cuidar, porque una antena que soy yo electromagnética enfrente de otra antena electromagnética va a generar siempre interferencias, siempre. Y ahora sí, ¿qué pasa específicamente con el 5G? Bueno, pues el 5G, que es la 5ª generación, ¿qué es lo que tiene? Más de todo, más potencia, más ancho de banda, más todo. ¿Para qué? Para que tú tengas la vida presuntamente más cómoda. Perdón que haga una caricatura, pero es para que no se te pare el vídeo cuando lo reproduces. Oh, porque esperar un segundo, qué pausa tan horrible. Es para que puedas descargarte tu serie favorita de Netflix cuando estás paseando por el monte. Es para que... Lo siento, esa comodidad a mí no me sirve, sobre todo porque el precio que estamos pagando es demasiado alto. Así que tú puedes elegir qué haces ante estas tecnologías y cómo te posicionas, pero lo que no me vale es que me digas, ah, si eso fuera malo ya lo sabríamos, porque ya lo sabemos y te lo estoy contando. No es un tema de que tengas miedo, es un tema de que te responsabilices, no te preocupes, ocúpate de las cosas, toma decisiones, actúa, comunica y comprométete, porque es tu vida la que está en juego. Si no te importa que te traten como un globito lleno de agua saladita, pues sigue tu vida normal.
Pero si realmente sí te importa, y no porque no quieras ser un globito, sino porque eres mucho más que eso y tu salud está en juego, pues entonces te animo a que compartas esta información, a que hables en tu entorno, a que comuniques y expreses, y si no, pues los derives a lugares donde puedan tener una información que realmente sea seria. Porque estamos ya muy hartos de personas que hablan sin tener ni idea y que encima juzgan a aquellos que simplemente dicen algo que a ellos no les gusta. No, la época de la Inquisición ya pasó. Bueno, eso de que ya pasó, a veces lo dudo, porque la verdad es que muchas veces muchos nos sentimos como si estuviéramos todavía con la Inquisición ahí. Pero vamos a pensar que realmente ya pasó, ¿verdad? Y si no me quieres creer a mí, pues no me creas, pero sigue buscando porque no soy la única loca que está hablando de estos temas.